Vamos a empezar entonces con nuestra catequesis en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Entonces decíamos que hemos tenido dos catequesis por el momento, ¿verdad? En el mes de marzo no nada más tuvimos dos. La primera fue la lectura completa de esta carta maravillosa Patris Cordis. La segunda fue hablar sobre la imagen, ¿verdad? De cómo lo miramos nosotros San José, lo vemos un anciano con una vara florecida y con el niño. Y hablamos, por tanto, que esa figura nos salió de los evangelios apócrifos, ¿verdad? Y por eso así lo conocemos, pero no significa que él haya sido un anciano en el momento de estar, ¿verdad? Como esposo de la Virgen Santísima. Entonces esas dos han sido nuestras catequesis. Entonces, ahora vamos a dar también entonces paso a ya catequesis propiamente. Sí, cabal. Gracias, hermano Efraín, ahí que está atento a nuestra transmisión. Le agradezco mucho sus comentarios. Y entonces, pues, para que nuestro audio esté pues bien ahí al fondo. Ahí, como ya vemos ahí hemos bajado unos cantos dedicados a San José. Hay una cantidad de cantos maravillosos que uno no conocía, pero por el año entonces hemos intentado bajar algunos cantos bellísimos ahí de San José y que está allí al fondo. Bueno, continuamos entonces. Dijimos que entonces vamos a retomar esta catequesis ya con la reflexión específica de esta carta. Como ya dije, lo primero fue solo lectura. La segunda fue hablar de los evangelios apócrifos. Y ahora esta tercera, pues vamos a dedicarnos a reflexionar un poco en torno a esta carta que realmente es muy, muy hermosa. Cuando la leí me pareció muy bella. Les anuncio entonces cómo va a estar ahorita los próximos, esta y la próxima. En esta ocasión pues da una introducción que me voy a detener en esta introducción, pero también la otra catequesis, Dios mediante, vamos a ver lo específico de esta carta y por consiguiente entonces vamos a enfocarnos en el silencio de José. Oiga, en el silencio de José. Bueno, empezamos entonces con la ayuda de Dios. Dice la introducción, voy a omitir algunas partes porque algunas partes pues son ya comentarios bíblicos y en otra parte está lo que el Papa nos ha regalado. Dice, con corazón de padre, así José amó a Jesús, llamado en los 4 evangelios el Hijo de José. Los 2 evangelistas que advirtieron su figura, Mateo y Lucas, refieren poco, pero lo suficiente para entender qué tipo de padre, y en esto vamos a enfocarnos también en la mayoría de catequesis, qué tipo de padre fuera y la misión que la providencia le confió. Esa es la introducción, pero ahí tiene otras partes de introducción. Sabemos que fue un hombre humilde, carpintero, dice. Adelanto ese trozo, dice. Tuvo la valentía de asumir la paternidad legal de Jesús, a quien dio el nombre que le reveló el ángel. Tú le pondrás por nombre Jesús porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Como se sabe, en los pueblos antiguos poner un nombre a una persona o a una cosa significaba adquirir la pertenencia como hizo Adán en el relato del Génesis, ¿verdad? Esto es una parte de la introducción, ¿verdad? Y luego me adelanto otro poquito, dice, vamos a ver, a lo mejor no, dice, en el templo 40 días después del nacimiento José, junto con la madre, presentó al niño Jesús y escuchó sorprendido la profecía que Simeón pronunció sobre Jesús y María. Para proteger a Jesús, de Herodes permaneció en Egipto como extranjero. De regreso en su tierra, vivió de manera oculta en el pequeño y desconocido pueblo de Nazaret en Galilea, lejos de Belén, su ciudad de origen, y de Jerusalén, donde estaba el templo. Cuando durante una peregrinación a Jerusalén perdieron a Jesús, que tenía 12 años, y él y María lo buscaron angustiados y lo encontraron en el templo mientras discutía con los doctores de la ley.
Después de María, Madre de Dios, aquí ya son palabras del Papa, después de María, Madre de Dios, ningún santo ocupa tanto espacio en el magisterio pontificio como José, su esposo. Y dice el Papa Francisco, mis predecesores han profundizado en el mensaje contenido en los pocos datos transmitidos por los evangelios para destacar, oiga esto, para destacar su papel central en la historia de la salvación. El Beato Pío IX lo declaró patrono de la Iglesia Católica. El Venerable Pío XII lo presentó como patrono de los trabajadores y San Juan Pablo II como custodio del Redentor. El pueblo lo invoca como patrono de la buena muerte. Entonces, me voy a dedicar en esta catequesis a estos pequeños párrafos. El segundo párrafo es lo que yo le decía, que vamos a hablar del silencio de José por el objetivo que tiene esta carta, ¿verdad? Voy a mencionar algunas cosas para que nos adelantemos a esto que queremos decir. Dice, vamos a buscar un punto, vamos a ver, aquí está. Este deseo ha crecido durante estos meses de pandemia en los que podemos experimentar en medio de la crisis que nos está golpeando, que nuestras vidas están tejidas y sostenidas por personas comunes, corrientemente olvidadas, dice el Papa, que no aparecen en portadas de diarios ni revistas, ni en las grandes pasarelas del último show, pero sin lugar a duda están escribiendo hoy los acontecimientos decisivos en nuestra historia. Entonces, personas que están ocultas, pero que realizan un enorme trabajo. Este es el objetivo, dice el Papa Francisco. Dice, ¿cuántas personas rezan, ofrecen e interceden por todo el bien? Todos pueden encontrar en San José un intercesor, un apoyo y una guía en tiempos de dificultad. San José nos recuerda que todos los que están aparentemente ocultos o en segunda línea, entre comillas, tienen, vamos a ver, voy a leer otra vez. Todos pueden encontrar en San José, el hombre que pasa desapercibido, el hombre de la presencia diaria, concreta y oculta, un intercesor, un apoyo y una guía en tiempos de dificultad. San José nos recuerda que todos los que están aparentemente ocultos o en segunda línea tienen un protagonismo sin igual en la historia de la salvación. Y escuche, este es el objetivo. A todos ellos va dirigido unas palabras de reconocimiento y de gratitud. Por eso es que la segunda catequesis, bueno, ya vamos a comentar la tercera, la cuarta más bien, vamos a hablar entonces del silencio en San José. ¿Ok? Muy bien, muchas gracias entonces por hacerme el favor de estar ahí atentos y a los que quieren formarse. Y ahora pues vamos entonces a empezar con nuestra catequesis. Ahí estamos con nuestro audio muy bonito. Bueno, empecemos entonces, arranquemos. Con corazón de Padre. Así amó Jesús, llamado en los 4 evangelios el Hijo de José. Con corazón de Padre. Solo ese título, hermanos, es bastante bello, ¿verdad? Y el análisis efectivamente, con corazón de Padre. ¿Por qué? Porque uno se da cuenta. Veamos en la historia bíblica. Si nos enfocamos en San José, entonces, San José, como puede verse, tanto como así como dice aquí, ¿no? Los 2 evangelistas que evidenciaron su figura fue Mateo y Lucas. Y entonces ellos refieren poco, pero lo suficiente. Si vemos en el Evangelio de San Mateo, entonces vemos la confusión que tuvo José, ¿va? Ya leímos la otra vez en los evangelios apócrifos, también la dificultad, ¿verdad? Porque reunieron, dice el evangelio ese apócrifo, que no es canónico, pues a todos los viudos, ¿no? Todos los viudos, y la dificultad que tuvo, ¿verdad? Que tuvo de poder acoger a María porque él era viudo, ¿no? Y entonces no quería él que se burlaran de él. Pero bueno, enfocándonos específicamente ya en los evangelios canónicos, uno puede ver, ¿verdad? De la grande dificultad. Voy a leer en este trozo el párrafo intermedio. Dice, sabemos que fue un humilde carpintero. Dios no eligió un hombre empoderado, ¿verdad?, de la sociedad. Se desposó con María, eso está en Mateo 1:18. Hombre justo, siempre dispuesto a hacer la voluntad de Dios, manifestada en su ley. Esto es como uno de los puntos fuertes. Pero entonces, cuando observamos la figura de José,
Fíjense que si nosotros hacemos el análisis, haciendo la comparación con los hombres que existimos ahora, entonces uno no puede más que maravillarse por semejante decisión. Empezando, ¿verdad? Aunque estaban desposados, ¿no? Estaban desposados con María. Es decir, ya estaban prometidos. En vocabulario nuestro se diría, María ya estaba pedida. Y se imagina usted lo que él sintió cuando observó a María siendo todavía novia. No estaban juntos, no vivían juntos. Y ya ella resultó pues esperando bebé. ¿Se imagina usted el impacto que eso tuvo? Usted como hombre que está ahí, ¿qué sentiría, verdad? Si la novia que usted tiene, entonces resulta esperando bebé antes de tiempo cuando usted sabe que no ha estado con ella. ¿Ves la dificultad? Aquí se menciona también en la catequesis, perdón, en la lectura del Papa Francisco, dice que él cumplía la voluntad de Dios manifestada en su ley y manifestada en los sueños que tuvo, que son 4, aquí menciona 4, ¿no? Los 4 sueños que tuvo, ¿verdad? Y ahí se le ordena a José no dudar. Entonces él aceptó esa paternidad a pesar de que ese hijo no era de él. En el momento actual, alguna persona ha actuado así, aunque eso es bastante complicado. Mira, esa paternidad lo asume, como dice acá, como se sabe, en los pueblos antiguos, poner un nombre a una persona o a una cosa significaba adquirir la pertenencia, como hizo Adán en el relato de la Génesis, donde le va poniendo los nombres a los animales, pero también le pone, digamos, a las cosas le pone nombre, ¿no? Entonces, eso de poner nombre, por eso es que cuando el ángel le da la orden, tú le pondrás el nombre de Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados, tú le pondrás. Entonces, le está pidiendo que él asuma esa paternidad. Tenemos que aclarar que en el tiempo, digamos, en el tiempo de Jesucristo y prácticamente en la mentalidad de la Sagrada Escritura, entonces todo hombre, si no tenía hijos, era como que no era hombre, ¿verdad? Entonces, para él entenderlo desde ese sentido es como más fácil, ¿va? En cambio, en el tiempo actual no es así. Y se refiere en los pueblos antiguos como en el tiempo de José, en el tiempo de Cristo, tener hijos, y no solo uno o solo dos, sino tener cuantos se pueda. Entonces el hombre que no tenía ningún hijo era una especie de maldecido por Dios, porque así aparece en la Sagrada Escritura, ¿verdad? Por ejemplo, vea usted cómo se sentían también los papás de Juan el Bautista, que dice que ellos eran ancianos y eran estériles. Entonces ellos se sentían así maldecidos por Dios. Si uno observa también, aunque aquí ya entra la historia apócrifa, pero es exactamente lo mismo que en la Sagrada Escritura, ¿verdad? El Evangelio de Santiago, ¿verdad? Y estos evangelios apócrifos de San José también, que vimos, ¿verdad? Historia copta de San José, copta, y otra historia de San José, pues también el mismo sentimiento tiene San Joaquín y Santa Ana a la hora de ser ellos estériles, y sufren demasiado porque pues no pueden tener un hijo, ¿no? Y entonces piden a Dios y se les regala a la Santísima Virgen María, como también llamamos en la Sagrada Escritura, ¿verdad? Ya los evangelios canónicos, que Zacarías y su mujer Isabel pedían también un hijo. Entonces, bueno, en este sentido no es como muy difícil, ¿verdad? Entender la paternidad de Jesús. En el tiempo actual para nosotros sí, ¿verdad? Entonces, él asume con mucho amor, con mucha responsabilidad esa paternidad que no era, digamos, un fruto de sus entrañas, sino que, como ya le explica el ángel en el sueño, ¿no? Entonces vendrá del Espíritu Santo. Vea, ese tormento, nosotros estamos acostumbrados a escuchar en la Sagrada Escritura Espíritu Santo y en nuestras predicaciones Espíritu Santo, pero usted cree que San José
¿Sabía quién era el Espíritu Santo? Él no lo sabía. Él no lo sabía. Entonces ve ahí ese razonamiento porque en el momento actual, pues como digo, nosotros sí sabemos, nosotros como que a la hora de en nuestras familias tal vez actuales, uno hace un razonamiento para ver si el hombre está bien, si la mujer está bien, entonces me caso con ella o con él, ¿verdad? Uno hace razonamientos. Y entonces en la medida que uno como que logra entender y logran entenderse entre ellos, y el uno con el otro, entonces van como asumiendo ese compromiso de poder casarse, incluso a veces solo a rejuntarse, ¿no? Como decimos vulgarmente. Pero fíjense que eso no pasó con José, porque José no tenía como todo claro. Y por eso es que se entiende muy bien de lo que dice aquí, ¿no? Dice, sabemos que fue un humilde carpintero, desposado con María, un hombre justo. Oiga, un hombre justo en la Sagrada Escritura no se trata de la justicia como nosotros lo tenemos pensado hoy en nuestro concepto, una justicia distributiva, ¿verdad? No se refiere a eso. Se trata de un hombre santo, ¿verdad? Siempre dispuesto a hacer la voluntad de Dios manifestada en su ley y que a través de los sueños se le ordena, ¿verdad? Entonces, cuando se le ordena a José tomar a María como esposa, ¿usted cree que eso fue fácil? Eso no fue fácil. ¿Usted cree que también asumir una paternidad que no entendía San José de dónde venía? ¿Usted cree que eso fue fácil? Eso no fue fácil. Por consiguiente, aquí entra la fe. No quiere decir esto que voy a decir ahorita, ¿va? No quiere decir esto que nuestra fe sea irracional. De hecho, Pedro en su primera carta, los últimos capítulos me parece, si no estoy mal, capítulo 3, si no estoy mal, entonces él dice que tenemos nosotros que estar prontos para dar razón de nuestra fe. Nuestra fe se va razonando. Nuestra fe ha ido en un avance para poder entender un poquito como más el misterio en un avance paulatino, despacio, poco a poco, ¿verdad? Lo que se llama la teología. Pero la fe también implica muchas veces creerle a Dios, a pesar de que en mi cabeza no cabe lo que me está diciendo Dios. No cabe. Así como le repito una vez más, en sueños se le ordena a José tomar como esposa a María, porque dice la criatura que está en ella es del Espíritu Santo. Entonces José no tenía ni idea, pienso yo, ¿verdad? Pero por un hombre justo es posible que, es decir, un hombre santo es posible que conociera un poquito el Espíritu Santo, pero él no sabe quién es el Espíritu Santo. No logra entender todo lo que se le está diciendo. Sin embargo, inmediatamente él va y toma a María como su esposa, a pesar de que no ha entendido. Ojo, lo que estoy diciendo no significa, repito una vez más, no significa que nosotros tenemos que ser tontos y no razonar nuestra fe, ¿verdad? Que es el gran ataque que lanzan lastimosamente el mundo intelectual y mucha gente experta, ¿verdad? Que piensa de que el creyente es un tonto, ¿no? ¿Verdad? Y entonces como que tener fe es ser irracional. Tampoco estoy diciendo eso, ¿verdad? Pero en la medida de lo posible que logramos entender, hay que hacerlo. Pero la fe también implica muchas cosas de que no vamos como nosotros como a captar, a entender, a razonar y pues a asimilar. No lo vamos a entender muchas cosas que no son así, ¿verdad? Entonces se le dice a José, toma a María como esposa porque la criatura que hay en ella, pues viene del Espíritu Santo. Entonces ya tenemos una primera cosa, ¿no? Esa aceptación, eso es muy difícil. Y cuando se le dice, le pondrás por nombre Jesús, él está asumiendo una paternidad impresionante, ¿verdad? Una paternidad que es de otro mundo, por decirlo de esa manera. Él asume esa responsabilidad, pero oiga, no a regañadientes, porque en el momento actual, como ya indiqué, pues en este complejo mundo y compleja sociedad que hoy estamos viviendo,
¿verdad? En donde la gente solo se junta y se desaparta, y entonces muchas veces algunos se van juntando con viudas o con viudos, y entonces como a veces ya está como avanzadita la edad, 35, 40 años, entonces la gente suele decir, pues ahora ¿quién me va a querer? Aunque sea una mi viuda, oiga, aunque sea una mi viuda, o aunque sea un mi viudo, me voy a conseguir, dicen algunos, ¿verdad? Porque se están dejando llevar mucho por la moda de la soltería. Y digo moda, ¿no? Porque aparte la vocación, eso es una vocación, hay una vocación de la soltería, pero eso es muy rara. Pero como nos estamos dejando llevar por esa moda, entonces en el momento actual, ¿verdad? Uno podrá aceptar tal vez a una mujer con un hijo o a un hombre con un hijo, por decirlo también de esa manera, porque también se da, pero uno lo hace a regañadientes. Como la edad se va avanzando, yo he escuchado mucho en ese sentido, pues aunque sea un mi viudo o aunque sea una mi viuda, dicen algunos por ahí, suena un poco así gracioso, pero al mismo tiempo como morboso, ¿no? Pero así lo dicen, es decir, aceptan un hijo de otra persona, pero a regañadientes. Bueno, porque si no me voy a quedar solo si no lo acepto así, a regañadientes. Pero José no es de esa naturaleza. ¿Y cómo se ve? En la forma en el que asume esa responsabilidad con todo el amor, ¿verdad? Y con la dedicación que él, que valga la redundancia, se dedica a María inmediatamente. Es algo que a nosotros nos cuesta como tanto, ¿no? Oiga lo que dice a continuación, dice, tuvo la valentía, y por eso que ya expliqué, es que dice también el Papa Francisco esto, ¿no? Tuvo la valentía de asumir la paternidad legal de Jesús, a quien dio el nombre que el ángel le reveló, ¿no? Tú le pondrás por nombre Jesús porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Entonces, eso es una valentía impresionante. En ese sentido, tal vez yo quiero hacer una aplicación para nuestra propia existencia, hoy. Fíjese que lastimosamente eso que dice acá, empezando la carta, con corazón de padre. Mire, yo como que logro percibir de que en la actualidad podrá haber gente casada, hombres y mujeres de pronto casados, pero no hay esposo y no hay esposa y no hay papá y no hay mamá, porque la paternidad no es el hecho de engendrar un hijo, que lo conlleva, por supuesto. Fíjese que en una ocasión les voy a contar, ¿verdad? En una ocasión, a mí me gusta mucho ir y nadar. A mí me gusta mucho el agua, me gusta piscinear, nadar de verdad como deporte, no chapotear. Me gusta pues los lagos, me meto en los lagos, me meto en los ríos, donde hay agua, pues me siento muy feliz ahí en los lagos. Pues en una ocasión, pues yo fui a nadar en una piscina para desestresarme, ¿no? Porque el trabajo de nosotros como sacerdotes pues no es físico, entonces uno se estresa fácilmente. Pues yo me metí a nadar, fui a nadar en cierto lugar, y entonces resulta de que ahí estaban dos muchachos, ¿verdad? En principio eran muchachos, no estaban ahí en la piscina, y yo estaba pues dando vueltas de un lado para otro, tratando de nadar, y ellos estaban ahí platicando, chapoteando. En eso que me fatigué, pues me fui a descansar, por decirlo de esa manera, allí en un rincón de la piscina. Y en eso, claro, uno sin pretender, digamos, ser, como decimos vulgarmente, no chute, no metiche, ¿va? Entonces, pues me paré un poquito ahí en la piscina a descansarme de la fatiga del nado, y en eso le escuché yo a uno de los muchachos, le dijo a su otro cuate, a su otro amigo, le dijo, vos, imagino que su amigo acaba de casarse, ¿no? Y entonces el otro con toda emoción le dice, vos, o sea que vas a ser papá. Y el otro con cara de decepción dijo, sí, ¿qué vamos a hacer? Así es la vida. Ven. Hay un escritor que también dice, digamos en el momento actual también de nuestra historia, y acá específicamente en nuestra latitud guatemalteca, dice, es mentira que el hombre se case. La que se casa es la mujer. Porque el hombre, aunque diga que se case, no se casa. El hombre como que sigue comportándose como soltero. Va a trabajar efectivamente. Después del trabajo se queda con sus amigos, de pronto tomando trago. Y el sábado,
pues cuando ya terminó de trabajar se queda un buen rato, tal vez un partido de fútbol con sus cuates, pues regresa a casa, duerme el domingo otra vez con sus cuates y se sale de la casa sin decirle a su esposa y como si nada y se va a jugar tan tranquilo con sus cuates. Ve, está junto, pero no está casado, no es esposo, no es esposo, no es esposo. Y más la cuestión de corazón de padre, pues de pronto ofendo, pero yo siento que corazón de padre no hay en la actualidad, no hay como le acabo de narrar esto que yo he escuchado. Y uno ve a la muchachada, a los que se casan, al montón, como decimos, y uno ve que no están asumiendo su responsabilidad de padre, no son padres, tendrán un hijo, pero no son padres. Uno puede ver eso, uno lo puede ver, ¿verdad? Voy a tomar unas palabras, yo siempre lo he repetido, unas palabras de Fernando Casanova. Entonces, el papá moderno cree que es buen papá, dándole un montón de cosas a sus hijos. A veces la gente se desvive por irse a otro país para darle lo mejor, en principio, dicen ellos, a sus hijos sin darse cuenta que se están equivocando. Porque ser buen papá o tener corazón de papá no es darle un montón de cosas a los hijos. Como sacerdote les puedo decir de que he recibido el llanto de los hijos pidiendo la presencia del papá. Yo quisiera que mi papá esté conmigo, que me pegue, que me regañe, pero que esté conmigo, pero mi papá no está conmigo. No hay corazón de padre, no hay corazón de padre. Y en eso podemos aprender de San José, que a pesar de que no era hijo de él, lo quiso, le puso el nombre, lo asumió como propio, y no a regañadientes, sino con mucho amor, con mucho cariño, con toda su capacidad de amar de hombre, de varón, de esposo y de padre, con toda la capacidad, porque, ojo, aquí tengo algo que decirle también. El hecho de ser nosotros varones y el hecho de ser la mujer, eso es una capacidad de amar que Dios nos ha regalado. La mujer como mujer que le dio también muchísima sensibilidad, mucho cariño, mucha ternura, es una capacidad de amar femenino. Y el caso de nosotros que somos varones, un poquito toscos a veces, un poquito agresivos, ¿verdad? Eso es una capacidad de amar intensamente a la mujer y a los hijos. Esa es una capacidad de amar. La masculinidad no es nada más para dejar hijos por allá botados, a ver cuánta mujer me dio oportunidad, yo le dejo un hijo. Eso no es ser varón, eso es ser macho. Entonces, por eso digo yo que podemos aprender muchísimo del solo el título de la carta que dice el Papa Francisco, ¿verdad? De corazón de padre. Así amó José a Jesús, así lo amó. Hermanos varones, los que tienen, digamos, pues me hacen el favor de escucharme. Hay que tener corazón de padre, corazón de padre. Y eso significa de que antes de casarse uno debe asumir una paternidad, porque lastimosamente, le voy a decir algo bastante grave. Yo siempre, digamos, esto que voy a decir es muy recurrente en mí, pero lo digo porque me duele mucho. En el mundo actual se ha incrementado mucho el índice de suicidios. Se ha incrementado mucho. Hace 30, 40, 50 años los que se suicidaban era gente grande, ya adulta, mayor y mayores. Y después, conforme fue avanzando los años, poco a poco fue viniéndose a la juventud. Y hoy, increíblemente, el suicidio viene incluso en los niños. Uno como sacerdote puede decir eso porque los niños a veces dicen: me quiero matar, me quiero suicidar, no quiero existir, ojalá y no exista, ojalá y me muera. Y esa cantinela es muy recurrente y uno lo escucha y a mí me duele mucho eso. Y entonces, claro, a la hora de hacer el análisis de por qué tanto suicidio, y eso con datos estadísticos muy concretos, uno puede sacar un análisis, uno puede decir, bueno, porque tienen problemas los papás, porque se desapartaron, porque hay una deuda, porque tienen problemas los niños con
porque ahora tienen novias desde muy chiquito, porque tuvieron no sé qué, ¿verdad? Porque un tío les abusó, porque los maltrataron, qué sé yo, porque dejaron una clase, una cantidad de cosas que puede haber. Pero fíjense que si uno hace un análisis profundo, es los problemas que pueden vivir hoy los jóvenes y jovencitos y casi niños. Los problemas solo son el detonante para hacer lo que pretenden hacer, que es suicidarse. Pero ¿saben cuál es, en el fondo, saben cuál es lo que está afectando a la juventud en esa mentalidad suicida? Porque lastimosamente los niños no son deseados antes de juntarse con la esposa. Póngale cuidado a lo que estoy diciendo. Esto que estoy diciendo es muy importante. Como el hombre y la mujer lastimosamente no tienen corazón de padres cuando se casan, porque en la actualidad se están casando nada más porque me enamoré o porque me gustó un hombre, porque me gustó una mujer. Y entonces nada más se están casando por puro gusto, por puro enamoramiento. Y entonces los hijos se ven como estorbo. Y entonces tienen intimidad, pero no quieren tener hijos. Quieren gozar del sexo y la intimidad, pero no quieren tener hijos. Y entonces, como el sexo es, la intimidad es para engendrar, para eso nos dejó Dios sexuados, para eso, para a través del sexo ser colaboradores con Dios Padre, en la creación y en la procreación de más criaturas, para que la tierra se adorne, como dice la plegaria eucarística del matrimonio, para adornar la tierra, para poblar la tierra, como dice el Génesis. Pero entonces los hijos, fíjese que cuando ellos ya crecen, precisamente ese germen de no ser deseados, entonces eso como que crece. En el fondo está eso, de que no hay corazón de padre, no hay corazón de madre, no se quiere hijos, no se quiere hijas, y entonces por eso es que cuando, aunque sea por accidente, nacen los hijos, por decirlo de esa manera, de todas maneras esa semilla de no ser deseados, esa semilla de no hijos no, eso queda grabado en el corazón del muchachito, de la muchachita, y cuando va creciendo eso se desarrolla, y tristemente algunos tienen la desdicha de ejecutar este objetivo porque no fueron deseados. Eso se explica, eso dice también la psicología. Eso dice la psicología, como también la experiencia de uno como sacerdote. Corazón de padre no hay. Cuesta mucho. Son muy raros los hombres y las mujeres que se casan y desean, antes de estar juntos, ya planificaron. Oiga lo que estoy diciendo, entiéndame por favor este vocabulario. Cuando digo planificar no me refiero a ponerse cosas, ¿verdad? A metodología, no me refiero a eso. Planificaron, es decir, hicieron un plan de su vida para casarse, y planificaron, es decir, hicieron un plan para tener tantos hijos. Son muy pocas los esposos o los novios que cuando se pretenden casar ya han hecho un plan de vida y desean los hijos ardientemente. Y entonces estos son los hijos que crecen muy sanos, aunque no tengan nada de cosas materiales, aunque sean pobres, quiero decir. Sin embargo, nunca se les va a meter en la cabeza eso de mejor mato, porque fueron deseados por amor, fueron deseados y nacieron por amor, y porque los desearon, los quisieron antes de ejecutar el acto conyugal. Corazón de padre, oiga, eso tan maravilloso. Por eso yo les pediría a los hermanos varones que me están escuchando, por supuesto a las hermanas que me estén escuchando, hay que tener corazón de padre y hay que ser, como dice aquí, valientes. Voy a ofender lo que voy a decir ahorita, pero el que se junta con una mujer o se junta con un hombre y no quiere tener hijos, en el fondo es un cobarde. En el fondo tiene mucha cobardía y mucho miedo. Y nosotros no estamos llamados a tener miedo. Oiga el mensaje de la Sagrada Escritura todo el tiempo. En los mensajes de estos días de Pascua es: no teman, no temas. Ese es el gran mensaje, ¿verdad? Y entonces asumir una paternidad es una valentía. Es tener un valor.
¿verdad? Tener un valor. Si les puedo yo dar mi propio testimonio, entonces, claro, uno conforme va, digamos, formándose teológicamente como sacerdote, uno va asumiendo también de que ser sacerdote no es porque, pues porque le tengo miedo yo a un matrimonio, porque le tengo miedo yo a tener unos hijos y porque con ellos voy a sufrir, no. No, sino que uno va asumiendo también paternidad. Por eso al sacerdote se le dice también padre. Se le dice también padre. Y él tiene la grave obligación de transparentar la paternidad de Dios acá en la tierra. Espero que no sé, los que me conocen ustedes sabrán si yo me porto como padre o de pronto no, ¿verdad? Y me lo dirán también, yo les puedo decir que me digan las cosas también, ¿verdad? Pero uno como sacerdote también asume esa paternidad, digamos, de la gente que se le ha confiado, que el obispo le ha confiado a uno asume esa paternidad y eso es lo más delicioso que puede existir, porque entonces uno, miren, no importa el cansancio que uno puede tener, ¿verdad? Por tantas Eucaristías que se celebró, por tanta confesión, a veces por ir a atender enfermos, el cansancio físico existe, pero uno no se cansa moralmente y espiritualmente, uno no se cansa, ¿verdad? Cuando hay mucho cansancio, eso hay que verlo, ¿ya? Por eso es que yo digo también, en el matrimonio, especialmente cuando las parejas de esposos me piden consejo, especialmente en su matrimonio, entonces yo suelo recordarles a veces el objetivo de por qué se casó, el objetivo de su vida. ¿Por qué? Porque cuando hay un cansancio en el matrimonio, hay un cansancio de estar viendo a la mujer, hay un cansancio de estar viendo al hombre, hay un cansancio de estar viendo a los hijos, de estar atendiendo. Si hay cansancio, en el fondo es porque no tenemos corazón de padre, no estamos amando como padre y no estamos amando como madre. Por eso es el cansancio. ¿Por qué? Porque el amor no se cansa, así físicamente uno queda deschavetado y uno quede descuajaringado, pero el amor no cansa y uno sigue haciendo y sigue haciendo y sigue haciendo. Y por eso José no se cansó. Aquí menciona también la huida a Egipto. ¿Dónde está? Dice en tiempos, vamos a ver en el templo, vamos a ver más adelante. Creo que por aquí estaba, ¿no? Pero bueno, si no lo encuentro, de todas maneras, sírvense ustedes, confiarse a mis palabras, ¿no? Pero oiga, ¿acaso no es valentía, por ejemplo, uno, como ya les dije, aceptar esa paternidad que no era de él? Perdón, aceptar una esposa que ya estaba esperando un bebé que no era de él. Es una valentía impresionante, ¿verdad? Aunque sabemos que él también asumió la responsabilidad cuando no quiso denunciarla, porque si la hubiera denunciado a María hubiera terminado muerta a pedradas. Segundo, asumió la paternidad de Jesús a pesar de que no era de él, y eso fue un acto de valor absoluto, ¿verdad? Y se ve que él realmente lo asume con todo lo que tuvo que pasar, todo lo que tuvo que pasar, por ejemplo, cuando el ángel le anunció en el otro sueño, ¿verdad? Pues toma al niño, toma a María, tu esposa, y vete a Egipto porque van a buscar para matar al niño. Oiga, planear todo así de la nada, como también lo va narrando también el Papa Francisco a lo largo de la carta. O sea, ¿qué tuvo que hacer? De noche se fue de noche, se llevó a su esposa de noche. ¿Se imaginan ustedes? En el libro del Éxodo está el trayecto de 40 años que tuvo que recorrer el pueblo de Israel desde Egipto hasta Canaán. Ahí ellos estaban en Canaán y se fueron a Egipto. ¿Cuánto tiempo hicieron para llegar a pie o en burritos? Y mucho. ¿Cuánto tiempo? Y estando allá en una gente extraña, y se fueron los dos, se fueron los dos. Yo por eso a veces digo, realmente nuestro país es demasiado migratorio, ¿verdad? Si se va usted, llévese a su esposa, ¿verdad? José se llevó a su mujer a Egipto, migraron por salvar la vida de María y de Jesús, por supuesto. No se fueron así nada más buscando plata, ¿verdad? Pero ¿cuánto le costó? Imagino que cuando llegaron a aquel país extranjero, entonces pues hubo que improvisar a ver dónde nos quedamos, dónde protejo yo a María y dónde protejo yo a Jesús, dónde los voy a meter, dónde los voy a albergar, dónde. Qué tormento. Pero él no tuvo miedo al tormento, no tuvo miedo al sufrimiento, fue valiente. En este sentido yo aplico las palabras
de la gran cobardía que hoy están teniendo los muchachos, de por qué no se casan, y las muchachas también. Piensan que si se van a casar van a sufrir, piensan que si van a tener hijos van a sufrir. Y yo suelo decir al contrario, suelo decirlo de esa manera: si se casa va a sufrir, si no se casa va a sufrir más. ¿Por qué? Porque el sufrimiento es parte de la existencia. Si tiene hijos va a sufrir, si no tiene hijos va a sufrir más, porque el sufrimiento es parte de la existencia. Y en la medida en el que no se desarrolla la vida, en el que uno no asume su vocación, cualquiera que sea, ¿no? En el caso mío como sacerdote, en el caso del casado como casado, si no asume su vocación, si no desarrolla su existencia en su vocación, eso es lo que provoca la frustración, y eso es más sufrido que no hacerlo. Entonces, no impidamos las cosas, por pensar que vamos a sufrir, porque el sufrimiento es parte de la existencia. Si hay jóvenes y señoritas que me están escuchando, yo les animo a tomar, digamos así, valentía para fundar familias maravillosas. Maravillosas no significa que no hay sufrimiento. Con valentía. Asumir también una paternidad, digamos, desde incluso cuando son novios, cuando ya están como planificando ir, digamos, al matrimonio, al altar, planificando. Oiga, otra vez les explico esa palabra, porque esa palabra ya sé que está metida en la cabeza. Planificar es ponerse un condón, ponerse no sé qué cosas por allá, o inyectarse, no estoy diciendo en eso. Pero cuando son novios han planeado ya tener hijos, y es decir, ya son papás, a pesar de que no tienen hijos. Eso es el corazón de padre, y es asumir con valentía, ¿verdad? Porque como digo, a veces nos detenemos nosotros en: no me caso porque voy a sufrir, no tengo hijos porque voy a sufrir. Y eso, se case o no se case, independientemente de que se case o no se case, tenga hijos o no tenga hijos, el sufrimiento va a venir, va a ser acto de presencia, lo querramos o no lo querramos. El sufrimiento va a tocar a la puerta, siempre, esté casado o no casado, tenga hijos o no tenga hijos, va a haber sufrimiento. Entonces, es una tontería de no asumir las cosas, no tener como perspectiva de ser yo esposo o esposa de una mujer o de un hombre, y no asumir una paternidad antes, pensando que siendo papá o siendo mamá voy a sufrir, pensando que siendo esposo o siendo esposa, o tener un hombre en mi vida o tener una mujer en mi vida voy a sufrir. Es que el sufrimiento, tenga esposo o no tenga esposa, va a haber, tenga hijos o no tenga hijos, el sufrimiento va a ser parte de la existencia. Por eso es que es muy, 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 digamos así, diciente, una palabra así bonita, ¿no? Es muy diciente cómo arranca, y el título de la carta del Papa Francisco: con corazón de padre, así amó José a Jesús. Entonces, todo esto para que nosotros también sanemos en el corazón, porque no, miren, nosotros les estamos como haciendo demasiado caso a la sociedad. ¿Cómo le hacemos caso a la sociedad? Le hacemos caso a la sociedad, pues como hoy estamos en una era tecnológica, en una era donde el medio de comunicación abunda por todas partes. Entonces hay películas, hay canciones, hay videos en que nos están machacando y diciendo que si te casas vas a sufrir, si tienes hijos vas a sufrir. Nos están machacando y uno lo asume, y no nos damos cuenta dónde nos inyectan eso, y dónde nos hacen el implante de esa mentalidad. Vea, le pongo un ejemplo nada más. Yo sé que esta película lo han visto muchos. Yo no soy muy de películas, alguna vez miro películas, ¿verdad? Pero uno tiene que saber elegir qué cosas ver. Y lo que mira ahorita mucha gente son videos chistosos y películas chistosas. Y uno cree que nada más es para pasar bien, y con esas cosas, como nos gustan, la gente aprovecha eso para inyectarnos veneno en nuestra cabeza. Vea, le pongo un ejemplo. Estoy seguro que usted ha visto esa película que aparece el fin de año, ya para Navidad: Bebé suelto. Y uno ríe a carcajadas con esa película, ¿verdad? Y todas las tontadas, todos los chistes que pasa con el bebé, yendo por aquí, yendo por allá. Pero ¿sabe cuál es el mensaje del fondo? El mensaje de fondo es: un niño estorba, no tenga hijos. Pero lo hacen de manera graciosa para que uno acepte fácilmente, uno lo vea, y en el fondo el mensaje subliminal es:
Los hijos son un estorbo. Vea usted eso. Y por eso no logramos nosotros tener corazón de padre. Y ojalá que nosotros le hagamos caso un día a la Escritura, ¿verdad? Porque Dios sí sabe cómo tenemos nosotros que actuar. Pero nos van inyectando veneno. Nos están inyectando veneno a través de películas, de canciones, de series, de videos. Nos van inyectando veneno, ¿verdad? Veneno. Por ejemplo, oiga un anuncio de una empresa celular. Ahorita ya no está saliendo, pero hace poco yo vi ese anuncio, ¿no? Entonces aparece pues un tío ahí, ¿verdad? Un tío con un montón de sobrinos, y los sobrinos haciendo pedazos la casa, y él así se queda. Y los sobrinos le disparan agua en la cara, y los sobrinos le tiran la almohada, y él queda así, con cara de decepción. Y uno lo ve tan cómodo esos anuncios, y el mensaje de subliminal es: los niños estorban. Y por eso nosotros como que no tenemos corazón de padre. Y tener corazón de padre, hermanos, y por supuesto de madre, las hermanas, es lo más delicioso que puede existir. ¿Por qué? Vea, media vez uno es relativamente joven, por supuesto que es muy sabroso no tener hijos, sino tener una mujer a quien mantener o un hombre a quien mantener. Por supuesto que es muy sabroso. Uno puede ir a fiestas, uno puede ir pues a bailar, uno puede ir a gozar, como decimos, ¿va? Pero es que eso es una etapa. Y después el tiempo va avanzando. Uno empieza a tener 30 años, 35, 40, 45 años. Y oiga, uno empieza a tener necesidad de dar amor y de recibir amor. Pero si yo no he tenido la valentía de tener el corazón de padre y tener unos hijos a quien amar y unos hijos que me den amor, ¿quién me va a dar amor? ¿Por qué cree que abunda hoy el sentimiento de soledad? Porque no se tiene corazón de padre. Imagínense, ya estoy hablando de 45 años, 50, 60. Se quedó solito. ¿De quién va a recibir amor? Por decirlo de esta manera afectiva y sentimental. Pero si hablamos del problema también social, socioeconómico, ¿quién lo va a sostener a usted cuando usted sea viejito o sea viejita si usted no ha tenido unos hijos? ¿Ven por qué? ¿Por qué digo yo de que si uno tiene hijos va a sufrir y si uno no tiene hijos va a sufrir más? Entonces, por eso es necesario asumir como José corazón de padre, desde la juventud tener un corazón de padre ya. Y no hay que tener miedo a eso, hay que ser valientes como José, como dice acá. Tuvo la valentía de asumir la paternidad legal de Jesús, a quien le doy el nombre el ángel, no de Jesús. Tuvo esa valentía, que nosotros hermanos tengamos esa valentía también, porque si no tenemos nosotros esa valentía, pobre de nosotros. Y no se detenga a hacer las cosas por el sufrimiento, porque como ya les expliqué, el sufrimiento es parte de la existencia, tengamos o no tengamos un cónyuge y unos hijos. Entonces es necesario eso, hermanos. Voy a terminar con esta parte, ¿no? Dice: después de María, Madre de Dios, ningún santo ocupa tanto espacio en el magisterio pontificio como José, su esposo. Y entonces, por supuesto, ¿no? Lo que pasa es que está como en un segundo plano, pero eso es muy importante. Yo sé que en nuestra tradición cristiana muchos amamos a José, ¿verdad? Yo personalmente no soy muy devoto, digamos, de él, no sé por qué, pero ahorita con el año siento que me estoy, digamos, como encendiendo un poquito más en amor hacia él, porque también es un ejemplo de padre, como yo lo tengo que ser, ¿verdad? Un ejemplo de padre, ¿verdad? Uno tiene que seguir los ejemplos concretos, reales y santos, ¿verdad? Entonces, pues aquí concluimos nosotros con esta catequesis, como ya anuncié. Dentro de 8 días, si Dios me presta la vida y si no me tiene alguna complicación, algunas cuestiones pastorales, entonces vamos a hablar, hermanos, del silencio de Jesús. Así como explica aquí el Papa Francisco, dice: este deseo ha crecido durante estos meses de pandemia en los que podemos experimentar en medio de la crisis que nos está golpeando, que nuestras vidas están entretejidas y sostenidas por personas comunes, que no aparecen en portadas de diarios y de revistas, ni están en las grandes pasarelas del último show, ¿verdad? Dice, y más adelante dice: todos pueden encontrar en San José
el hombre que pasa desapercibido, el hombre de la presencia diaria, discreta y oculta. Por eso es que vamos a hablar dentro de 8 días, Dios mediante, del silencio de José. Y aquí les tengo un material maravilloso. Escuché yo también una transmisión de un obispo en Colombia y me impactó la forma en que habló del silencio de Jesús, y eso les voy a retransmitir. Yo ya les voy a dar el nombre del obispo, ¿verdad? Y le voy a retransmitir ese silencio, porque eso también es muy necesario también tener en nuestra vida, porque estamos acostumbrados, hoy estamos envueltos en un mundo de ruido, y por eso nos quejamos de que no escuchamos a Dios, pero es porque nuestros oídos están ensordecidos con tanta bulla que tenemos, ¿verdad? Pues bien, entonces yo concluyo con esta transmisión, y ojalá que pues le haya ayudado algo en su vida espiritual para usted, ¿verdad? Pues con esto terminamos nosotros nuestra transmisión, ¿verdad? Y estas palabras que utilicé, digamos, son palabras un poquito así, a veces un poquito como pesadas, no pesadas. Pero yo lo digo para bien, porque hay cosas que me duelen mucho de las cosas que están pasando en la actualidad, y por eso las utilizo, ¿verdad? Entonces hemos terminado hoy con esta pequeña catequesis de Corazón de Padre, la valentía de José acerca de asumir un ser esposo, como ya decía anteriormente, que parece que hoy no hay esposos. Pueden tener mujer, pero no hay esposos, y también muchos tienen hijos, pero no hay papá. Entonces, tener corazón de padre, como dice el Papa Francisco, ¿verdad? Ojalá que le pueda ayudar a usted. Entonces concluimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. San José.